Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. En esta nueva entrega quiero hablarles un poco sobre el transporte suburbano. Hoy en día la ciudad crece a pasos agigantados y los municipios de la periferia crecen a un ritmo descontrolado. Lugares como Ciénega de Flores y Suazo han sufrido de esta explosión demográfica y al construirse más colonias, aumenta la demanda de transporte público, el cual a veces se ve rebasado. En este caso hablaré de estos dos municipios vecinos que se encuentran al norte de la ciudad. Así que siéntate cómodo, ve por tu caguamón bien helado y tus charrones y disfruta de este nuevo video. Para entender mejor este video, hay que empezar a hablar de sus antecedentes. El municipio de Ciénega de Flores era un lugar con muy pocas colonias alrededor de su cabecera municipal, por ejemplo, el ejidal Emiliano Zapata y Valle de Ciénega, y antes para llegar al municipio, tenías que tomar autobuses del grupo Senda que iban con dirección a Sabinas Hidalgo, y te bajabas frente a la plaza principal del centro del municipio. En los años 90, Grupo Senda lanzaría un servicio de transporte llamado Cercanías, el cual iba destinado a los municipios de Suazo y Ciénega de Flores y usaba la carretera libre a Laredo para poder llegar. En Suazo solo existía la cabecera municipal y algunas pocas colonias, por ejemplo la Pedro Martínez, Carrizalejo y Ejido Suazo, estas se ubican cercanas a la cabecera municipal. Para llegar a Suazo, tomabas el autobús de cercanías que se iba por la carretera a Laredo o la ruta 104, de autobuses azules y amarillos con su ramal, Suazo-Marín, el cual se iba por la carretera Apodaca-Suazo. En el municipio de Ciénega de Flores empezaban a construirse los primeros nuevos fraccionamientos. Entre ellos estaban Lomas de Ciénega, Alfonso Martínez Domínguez y Portal de las Salinas. La colonia Portal de las Salinas es la colonia más alejada del municipio y era de difícil acceso. Por ese motivo, Grupo Senda enviaría una línea de transporte suburbano de autobuses Tamaulipas hacia el fraccionamiento. Esta tenía sistema de metro enlace, el cual era un sistema de contraseñas que se daban en la estación Cuauhtémoc para abordar con descuento algunas líneas suburbanas. A este sistema también entraba la ruta Cercanías que iba a Suazo. A mediados de los 2000, se construyen fraccionamientos que serían poblados muy rápido. Primero empezaba en Suazo con la colonia Real de Palmas, y en Ciénega, iniciaba la colonia Villas de Alcalá. Sobre estas colonias les hablé con muchos detalles en mi video, Hablemos de Grupo Enlaces, parte 2, en la sección sobre el sistema Norbus y la ruta 111. En el caso de Real de Palmas, primero entraba la ruta 111 de Tomsa por ahí del 2006 con una ruta que llegaba al fondo de la colonia. A su vez la ruta 104 haría un ramal con la misma trayectoria. Al poco tiempo se apuntaba Transregio con la ruta 7 y la ruta 88 entraría después. Luego entraba Grupo Senda enviando unos camiones que eran de transporte de personal, antes llamado Servicio Industrial Regiomontano. Cabe destacar que la ruta 111 solo llegaba desde la colonia hasta el puente Apodaca y las otras tres líneas salían hacia la carretera a Laredo, llegando al área de El Caballo, y luego al centro comercial Sendero Escobedo. La ruta 7 tenía transbordo gratuito con su hermana que iba al centro y la 88 con su hermana de Cosmópolis hacia Monterrey. Mientras tanto para Villas de Alcalá, se enviaba la ruta 111 Real de Palmas, alargando su recorrido. Esta tenía su base al final de dicha colonia, cruzaba Real de Palmas y llegaba ahora hasta el centro comercial Citadel. Por su parte las rutas 7 y 88 sacaban su ramal que llegaba a Villas de Alcalá. Con el tiempo las dos rutas y la ruta de Senda se aliaban en una sola ruta con sus ramales de Real de Palmas y Villas de Alcalá. Además, cuando Real de Palmas era muy joven, se enviaban 3 rutas de parte del DIF Suazo a cubrir el servicio de esta colonia con 3 rutas. Una se iba por la carretera a Laredo, otra llegaba hasta Citadel y la última se iba por la antigua carretera a Roma hasta La Bimbo.
Estas también conectaban la colonia con la cabecera municipal. Por allá pasando 2010, se hacían más colonias en Ciénega de Flores, entre ellas estaban Real del Sol y Ruiseñores. Por allá de 2013 se crea la Ruta 613, la cual cruzaba por toda la colonia Real del Sol para llegar al centro de Ciénega de Flores y los demás fraccionamientos como Lomas de Ciénega y el Ejido Emiliano Zapata. Por su parte la Ruta 111 Real de Palmas tendría un cambio. Antes la ruta cruzaba las colonias Real de Palmas y Villas de Alcalá para salir hacia Citadel, ahora se partía en dos ramales diferentes, uno salía de Villas de Alcalá, luego entraba a Real San Pedro y salía directo a Citadel y el otro salía desde el fondo de la colonia Real de Palmas hacia Citadel. La ruta 111 Villas de Alcalá ahora cambiaría su base hasta la colonia Real del Sol, después que estas dos colonias quedaran pegadas y se abriera camino para unirlas. Lo mismo pasaba con la Ruta 104 Real de Palmas. En ese tiempo la Ruta 88, la cual ya había muerto, estaba recibiendo servicio de apoyo por parte de Grupo Enlaces y se enviaban las viejas unidades de la Ruta 220 la unidad a jalar para Real de Palmas hacia San Nicolás. Por su parte la Ruta 7 ya estaba muerta. En el año de 2014 se creaba un consorcio llamado Mibus, en el cual se unían Transregio, Senda y Grupo Enlaces. De este consorcio salían dos rutas, una para Real de Palmas y otra para Villas de Alcalá y Real San Pedro. Estas llegaban a la Clínica 6. Este servicio duraría hasta 2018 y se disolvería la alianza de las tres compañías. Después de esto, el servicio ya solo lo daría Grupo Enlaces, enviando algunas unidades viejas Torino G6 que eran de las rutas 111 y 220 a jalar. En esos tiempos ya había alianza con autobuses azules y amarillos, pero solo era para el servicio hacia Citadel. Las rutas 104 y 111 ya salían desde Real del Sol y Real de Palmas y se guardaban sus unidades en un taller al fondo de Real de Palmas. Al existir alianza entre AAA y Grupo Enlaces, se creaban las rutas 90 y 161 a dar el servicio por la carretera a Laredo. El ramal compartido de Villas de Alcalá tiene su base al fondo de la colonia Real San Pedro y el de Real de Palmas sale desde el taller de Enlaces y AAA. La verdad, esta alianza ha salido muy buena y ha podido mejorar el servicio que se da a estos dos sectores. El único detalle es que ya no hay un servicio local desde Villas de Alcalá hacia Real de Palmas, como antes el consorcio Mibus existía, hasta tenían una tarifa menor para ese caso. En el caso de Ciénega de Flores, la ruta 613 seguía operando y en 2015 se cambiaba el número a 813. Esta ruta era hermana de la ruta 405 y daba servicio Metro Enlace. Curiosamente estaba registrada en el sistema Metrobús como ruta 405. Esta fue muy polémica al tener varios accidentes graves en la carretera a Laredo y por su maltrato al usuario por parte de los choferes. Al parecer la ruta era pirata y no tenía registro. Aún y fuera pirata, daba servicio hasta Ruiseñores y entraría un rato a Portal de las Salinas. Durante estos años, pero en Suazua se construían más colonias, entre ellas Ciudad Natura y luego, Valle de Santa Elena. Esta última era más grande y hacía que los camiones de las rutas 104 y 111 que van de Suazua a Apodaca no se dieran abasto. Poco años antes de esto, la ruta 111 tenía un ramal hacia Ciudad Natura, pero no tuvo éxito, ya que la ruta 104 tenía mejor servicio y demanda que este. En esos tiempos, la ruta 109 tenía un transfer desde la caseta de la ruta 105 Apodaca hasta Triana, mismo que se extendería a Ciudad Natura y, al llegar el consorcio de rutas de Apodaca, se alargaba hasta Real de Palmas. Este ramal transfer no llamaba mucho la atención así extendido, debido a la incomodidad de transbordar en Apodaca, la gente seguía prefiriendo el mismo servicio de siempre hasta Citadel o usaban la ruta 104 Suazua Marín y terminaba por morirse a los pocos meses de crearse. Mientras pasaba esto, la colonia Valle de Santa Elena ya estaba muy poblada y entrarían dos rutas a dar servicio, la primera era la ruta 109, la cual después de su fracaso en Real de Palmas,
decide arreglar este ramal recortándolo a esta colonia y pegándolo a su ramal 109 circuito Apodaca, dejando de llegar a la caseta de Apodaca y teniendo su base al fondo de Valle de Santa Elena. De ahí también se crea un ramal para el pabellón ciudadano. La segunda ruta sería la 104 creando su servicio de Santa Elena hasta la central de autobuses y luego un circuito corto hasta Citadel. Además de que hay otro ramal de esta ruta que llega al centro de Suazua y ahora entraba a recorrer Valle de Santa Elena y el Carrizalejo. Hoy en día en Suazua, el servicio de ruta se concentra entre enlaces y Triple A para Real de Palmas y entre Triple A y Ruta 109 para Valle de Santa Elena. Mientras en Suazua ya se consolidaba el transporte, en Ciénega de Flores la ruta 813 tenía muchas deficiencias. Debido a este problema, en marzo de 2018 se creaba el Consorcio de Rutas para Ciénega, Pesquería y Suazua y nacían rutas nuevas como la 317 Ciénega de Flores Hidalgo, que era una extensión de la ruta 47 Hidalgo Salinas Victoria, y la ruta 51 Ciénega de Flores, la cual usaba unidades con chasis internacional y carrocería Sigma y Zafiro, y era operada por la empresa Medios de Transporte Ando, la cual también tenía a la ruta 68 en Juárez, Nuevo León. La ruta 317 fue una buena opción para conectar las zonas rurales y suburbanas de los municipios del Valle de las Salinas, pero no tendría mucho apoyo por parte de la ruta y la dejarían morir. Esta ruta entraba al nuevo sector de Héroes de Monterrey, pero al morir, los vecinos de esa colonia se quedarían sin ruta, a pesar de la promesa de transporte que daba la constructora. Sobre la ruta 51, en ese año se daban a conocer los ramales de esta nueva ruta, los cuales eran así. 1. Real de Palmas, Sendero La Fe. 2. Ciénega, Sendero La Fe. 3. Paseo del Roble Transfer. 4. Real de Palmas, Clínica 6. 5. Héroes, Sendero La Fe. 6. Héroes, Clínica 6. 7. Ciénega, Clínica 6. 8. Ciénega Alameda. Esta ruta tenía bastantes opciones y muy buenas para conectar las colonias de Ciénega y Suazua con San Nicolás y Apodaca, solo que había muchos problemas en su administración. Mientras nacía esta ruta, el servicio de Grupo Senda desaparecía de Portal de las Salinas, y la ruta 813 empezaría con problemas económicos, y en 2020 moriría por la crisis dejada por la pandemia. Luego en la ruta 51 habría cambios debido a que algunos ramales estaban mal planeados. Aquí les digo qué pasó con cada ramal. 1. Real de Palmas, Sendero La Fe. Si bien la ruta 51 opera con una tarifa de 15 pesos y pues esto era una desventaja frente a las rutas 104 y 111 que cobran menor tarifa. La idea de pasar por el Libramiento era buena, pero no llamaba la atención. La competencia con las rutas 104 y 111 era dura, ya que estas dos llegan hasta Citadel y por eso terminaría muriendo frente a su competencia. Además, por Libramiento circula la ruta 527 con mejor tarifa. Tal vez si hubiera operado con la misma tarifa que su competencia o se hubiera alargado más el recorrido, tal vez al centro de Monterrey, hubiera tenido otra oportunidad. Tal vez otra opción hubiera sido que con su tarifa de 15 pesos, se fuera por la autopista, aunque parece ser que el uso de casetas de cobro todavía no ha sido contemplado por los transportistas. Esta ruta entraba a Paseo de Roble cuando iba de regreso, pero luego dejaba de hacerlo. 2. Ciénega, Sendero La Fe. Excelente idea de conectar el centro de Ciénega con Apodaca, pero fue mal aplicada con su recorrido. La idea de pasar por el Libramiento era buena, pero fue mal aplicada al hacer que las unidades cruzaran las colonias Cosmópolis y Paseo de Santa Rosa. Su competencia era la ruta 527 y esta tenía mejor servicio, haciendo que poco a poco decayera este ramal y sería olvidado por la ruta. Además, que por su tarifa de 15 pesos no era muy atractivo en esas zonas de Apodaca, por eso la ruta 527 se lo comería vivo. Si se hubiera hecho directo a Apodaca y, tal vez extendido hasta Citadel, sin entrar a las colonias, otra cosa hubiera sido este ramal,
ya que no hay otra ruta que vaya de Ciénega hacia Apodaca. 3. Paseo del Roble Transfer. Muy buena opción para los vecinos de esta colonia que estaba olvidada, pero se dejó a la deriva este ramal hasta morir, debido a la falta de retornos seguros en la carretera a Laredo en ese entonces. Tal vez se pudiera resucitar este ramal o crear un ramal de Ciénega que entre al sector, ahora que ya hay retornos más cercanos y seguros en la carretera. 4. Real de Palmas, Clínica 6. Para Real de Palmas ya está bien consolidado el servicio hacia San Nicolás, por lo cual esta ruta no tendría oportunidad de hacer el mismo servicio y más porque las rutas 90 y 161 tienen mejores unidades, servicio climatizado y tarifa más baja. Por este motivo se terminaría muriendo frente a la difícil competencia. 5. Héroes Sendero La Fe y 6. Héroes Clínica 6. Después de la muerte de la ruta 317 Ciénega Hidalgo, se creaban estos dos ramales que se suponía, iban a funcionar separados, pero por decisiones de la empresa, jalarían dando servicio a San Nicolás y Apodaca al mismo tiempo. Este ramal tan bizarro salía primero de Héroes hacia la Clínica 6 y después, se regresaba a la carretera a Laredo para salir por Moisés Sáenz, Cosmópolis y Paseo Santa Rosa hacia Apodaca, y de regreso se iba de Apodaca a estas colonias, para salir directo hacia Héroes. El error más grande fue el operar así el recorrido, luego su tarifa tan poca atractiva frente a la competencia que eran las rutas 213 y 527. Al fallar con este ramal bizarro, se cortaría el servicio solo hacia San Nicolás y se ponían 1 o 2 camiones como servicio transfer desde Nueva Castilla hasta Sendero La Fe, pero no era muy atractivo que digamos por el tema de los transfer y la tarifa elevada, por lo que el servicio de este ramal hacia Apodaca quedaría en el olvido. Si bien el ramal de Héroes a la Clínica 6 debió de operar así desde un principio, pero por las malas decisiones de la empresa quedaría rezagado para luego morir a los pocos meses, otra vez, los vecinos de Héroes se quedaban sin ruta. Aparte de que ni coches colectivos entraban a dicho sector y la gente quedaba incomunicada, hasta hace poco en este 2022. Después de tantas tragedias, malas decisiones y ramales bizarros, el servicio de la Ruta 51 quedaría concentrado en estos dos ramales, 7, Ciénega, Clínicas 6 y 8, Ciénega Alameda, los cuales tienen demasiada demanda y no se dan abasto. El trazo actual de estos dos ramales es algo complicado, salen de la caseta hacia Portal de las Salinas, luego entran a Ruiseñores, cruzan el ejido Emiliano Zapata, Lomas de Ciénega y otras colonias, luego salen al centro de Ciénega. Saliendo de ahí cruzan todo Real del Sol y el Carrizal para salir directo al Metro San Nicolás o hacia el centro de Monterrey. Por ese motivo los camiones ya van saturados para los que lo toman en el centro del municipio o en Real del Sol, y de regreso, es muy tardado para los que viven en Portal de las Salinas y es difícil de abordar para los que van de Real del Sol hacia las colonias del norte. Y sin contar la mala frecuencia de sus unidades, el maltrato al usuario y el caos vial de la carretera al haber accidentes, haciendo cansado el traslado en esta ruta. La gente dice que pierden mucho tiempo al atravesar las colonias Real del Sol, Lomas y Ruiseñores y que algunos ya no quieran llegar a Portal de las Salinas, debido a lo lejana que está y que algunos choferes recortan su recorrido hasta Ruiseñores para no batallar. Por su parte, conociendo este problema, los coches colectivos que salen del Metro San Nicolás hasta Ciénega hacen su agosto cobrando 30 pesitos por persona. Si bien qué bueno que quieran conectar a muchas colonias, pero hubiera sido mejor poner ramales para cada una de ellas, por ejemplo uno que salga directo de Portal de las Salinas a San Nicolás, otro que saliera de Ruiseñores y otro desde Lomas de Ciénega. En marzo de 2018, cuando nació la Ruta 51, Grupo Enlaces creó 2 ramales de la Ruta 90 a dar servicio a Ciénega, los cuales uno iba a Lomas de Ciénega y otro llegaba a Ruiseñores. Estos no cruzaban por Real del Sol como lo hace la Ruta 51. La idea era buena, pero los ramales no prosperaron y morirían al poco tiempo. Unos afirman que fue por lo viejas de sus unidades, otros que porque eran muy lentos y otros rumoran que se había hecho un pacto de caballeros, el cual la Ruta 51 solo operaría en el centro de Ciénega y Enlaces solo hasta Real del Sol.
En Ciénega de Flores el transporte siempre ha sido un gran problema desde la explosión demográfica en este municipio y colonias como Héroes y Paseo de Roble quedaban incomunicadas. Además de que en el paradero del Metro San Nicolás se formaban largas filas de usuarios ante el problema de la tardanza de los camiones, el cual se debía a la mala logística y a los accidentes frecuentes de tráileres en la carretera, los cuales provocaban filas hasta de 1 hora. El 18 de mayo de 2022, la Ruta 51 anunciaba 2 ramales nuevos y estos eran el Bellavista Héroes y Bellavista Real del Sol. A la flota de la 51 se integraban 20 unidades provenientes de la Ruta 41 de Pesquería y los 2 ramales llegaban hacia la colonia Bellavista, muy cerca del centro de Ciénega. El ramal Héroes salía desde la caseta para entrar a Bellavista, luego pasa por el centro, llegaba cruzando la nueva colonia Santa Lucía hacia el olvidado sector de Héroes, y de ahí se iba directo a San Nicolás y la Alameda por la carretera de Salinas Victoria y la de Laredo. Sus unidades son color verde y blanco. Por su parte el ramal Bellavista Real del Sol salía de Bellavista para cruzar Real del Sol y salir a San Nicolás y Monterrey. En teoría se contemplaba la colonia Paseo de Roble, pero fue olvidada de nuevo. Sus unidades son azul con blanco. Si bien los 2 ramales son buenas ideas, pero otra vez la Ruta 51 los tendría descuidados. Se cuenta en redes sociales que el ramal de Bellavista Real del Sol cuenta con muy pocos camiones, y que nunca entraron a Paseo de Roble, además de que pudiendo ser una buena opción para salir de Ciénega sin batallar con los otros 2 ramales saturados, la empresa no lo aprovecha y lo tiene rezagado. Además se dice que el ramal de Héroes, otra vez ya no entra a este sector olvidado y que a fuerza se quieren meter a Real del Sol. Al parecer la empresa solo se acuerda de esa colonia y no del resto del municipio. El 11 de agosto de este año, el alcalde de Ciénega, Miguel Ángel Quiroga, posteó en su página personal de Facebook que tuvo una reunión con Rocío Montalvo, asesora del Instituto de Movilidad. También estuvo presente el director de la Ruta Express de Nuevo León, Juan García y personal del Instituto de Movilidad para temas de transporte en el municipio de Ciénega de Flores. En días pasados, en las redes sociales de Ciénega de Flores se denunciaba el retiro de los ramales que tenía la Ruta 51 en Héroes de Monterrey, Santa Lucía y Portal de las Salinas. Mientras la Ruta 51 se sigue cayendo a pedazos, el 4 de junio se da el banderazo de salida para la resucitada Ruta 613, la cual ya opera de manera normal. Su servicio es muy parecido a la Ruta 51 Ciénega Clínica 6, pero no llega a Portal de las Salinas. La ruta sale desde Ruiseñores para recorrer Los Ejidos, el centro de Ciénega y Real del Sol, colonia consentida de los transportistas, para llegar hasta el paradero del Metro San Nicolás. Esta es la tercera vez que opera la ruta, porque la primera muerte fue porque era ruta pirata, luego cuando era 813 se moría por su mal servicio, problemas económicos y la pandemia. Ahora la ruta ha sido bien recibida por la gente de Ciénega. La ruta pertenece a los permisionarios de las rutas 5 y 405, hasta los mismos boletos dan, y por ahí vi a una de sus unidades con el logo de Metro Enlace. ¿Será que entrarán al sistema Metrobús otra vez? Sus unidades tienen chasis de Mercedes-Benz y carrocerías de Zafiro y Betcar. Esta es muy buena competencia para la Ruta 51, ya que cobran 13 pesos mientras la 51 sigue cobrando 15. Y bueno, mientras la zona de Suazua tiene un transporte de regular a bueno, la zona de Ciénega de Flores tiene un transporte de bueno a malo. La zona de Real del Sol tiene muchas opciones, la cabecera municipal tiene transporte de regular a malo, Portal de las Salinas tiene mal servicio amenazado con desaparecer y Héroes parece tener una maldición que les impide ver mejores rutas de transporte público. Y hasta aquí tocamos el tema con estas rutas. Si bien este problema con la Ruta 51 tiene solución, se pudieran crear más ramales con salidas a Apodaca,
pero mejor planeados sin tener que entrar a las colonias de este municipio, también que salieran desde diferentes puntos sin tener que entrar a Fuerza Real del Sol, para no saturar el servicio. Vamos a ver en qué termina el problema del transporte de Ciénega. Mientras terminaba la edición de este video, me enteré que han nacido 3 rutas nuevas para Suazua, por parte de Grupo Enlaces y AAA. La primera es la Ruta 604 Suazua, Anáhuac, la segunda es la Ruta 604 Suazua, Citadel y la tercera es Ruta 610 Suazua, Anáhuac. Las rutas 604 al parecer están administradas por AAA y la 610 está administrada por Grupo Enlaces. La verdad desconocemos qué ruta tienen estos ramales. Algunos dicen que la de Suazua, Anáhuac sale de Real de Palmas hasta el Ichibianáhuac, algo así como la ruta 90 y 161 pero extendidas. Por su parte se cuenta que la ruta 604 Suazua, Citadel sale de Real San Pedro y cruza todo Real de Palmas. Como estas rutas son muy nuevas, no hay casi nada de información y se desconocen sus recorridos. La verdad no entendemos el propósito de estas rutas nuevas, y más, el hecho de que cobren 15 pesos en efectivo. Y bueno, papus, es todo por ahorita. Espero hayan disfrutado de este nuevo video. Si les gustó el video, regálenme un me gusta y pasen el link a sus compitas. Escriban sus opiniones en la barra de comentarios. Si quieren apoyar esta obra, suscríbanse a mi canal. Recuerden que estamos también en Facebook. Sigan mi sitio para estar en contacto. Me pueden mandar inbox para felicitaciones, dudas sobre recorridos y cómo llegar, sugerencias, quejas y mentadas de madre, todos los comentarios son bienvenidos y los estaré leyendo. Se despide su compa, el andariego. Hasta pronto, nenes.